which is the enforcement arm of the Asia Video Industry Association, which includes a number of members, and we've worked very closely over a number of years with the La Liga in respect of trying to stop piracy in Asia Pacific. It's an interesting topic. It's a topic which has been around for many, many years, and piracy has morphed in lots of different ways over the years. The previous speaker spoke about the abuse of referees being a cancer that was going to kill the game. Sometimes I look at piracy in that same way as well. Piracy is sort of fundamental to how the game can grow and flourish. And I know that La Liga has taken a lot of efforts in a lot of very different areas, many of which I would like to talk about later on. But can you perhaps give us your perspective as you see piracy and La Liga? Is it an existential threat? How does La Liga address or consider piracy? Sí, no solo es una amenaza para la Liga y para el fútbol, es una amenaza para la industria del entretenimiento, no solo el deporte del fútbol, otros deportes, pero también para el cine, para la música, que ya ha sufrido antes, pero que está siguiendo sufriendo. Pero es una amenaza global a esta industria, ¿no? A los que somos creadores. Unos somos creadores en directo, otros son creadores que no son en directo, que luego se puede escuchar o ver, o las películas, pero es una amenaza muy importante en nuestro caso no solo para lo que es la propia industria, sino todo el mundo, las familias que viven alrededor de la industria del deporte y de la industria del fútbol, ¿no? Muchas veces se piensa solo que el deporte solo hay jugadores, pero alrededor hay cientos de miles de familias que viven, que ganan su dinero para sostener a sus familias en esta industria. Y todo eso está en una importante amenaza si resulta que el producto que creamos en directo, o se ve gratis o se paga menos, pues eso hace que los salarios puedan disminuir, que haya muchos despidos, que esa es una amenaza con la que hay que luchar y continuamente pelear, ¿no? Yeah, it's really interesting. You talk about the wider ecosystem surrounding football. It's not just the players, it's not just La Liga, it's all of those people that are sort of going down that pyramid, that ecosystem. It's really interesting as well that you talked about music because that's where piracy kind of first started back in the day with BitTorrent, and we've seen over the years that the traditional music distribution models were decimated. New models came in, but they had to start from a very, very low base. Hopefully that won't be happening to football. But you also spoke there about that wider sort of ecosystem, but you didn't mention the fans. And we know that piracy can go beyond the wider ecosystem. It can also hurt the fans. And I know that La Liga has done a lot of work around this, around the impact on consumers of piracy. Can you sort of give us a bit more background about what that is? Bueno, hay que saber que cuando se va a consumir piratería se está accediendo a un ámbito de contenidos por un camino no legal, no controlado y por, llamemos empresas piratas, ladrones que no tienen los mecanismos de seguridad y de vigilancia de sus entornos, ¿no? Actualmente cualquier consumidor de producto ilegal, pirata, a través del entorno digital, de Internet, tiene un riesgo de le puedan entrar, robar sus datos. De hecho, ha habido bastantes casos en el mundo de gente, entornos webs o entornos IPTVs o entornos apps que son de pago, que dejan la tarjeta de crédito y luego ha sido absolutamente vulnerada, ¿no? O otros sistemas de pago, ¿no? Porque no todo el mundo, es verdad que hay ahora pagos en criptomonedas, pero no todo el mundo de los aficionados pagan por criptomonedas, ¿no? Pero también es una forma muy fácil de dejarte un virus troyano, que es ese virus que te meten en tu PC o en tu teléfono, que accede a todos tus datos que tú puedas tener en tu smartphone y pues acceden, pues si tienes las claves de tus cuentas bancarias, las claves de tus cuentas, pues te roban, ¿no? Y eso es mucho más habitual y mucho más fácil de lo que parece, ¿no?
Yeah, you're right. That wider consumer impact from piracy, I don't think is fully understand. And often you were talking about subscription models there and the possibility of your data being stolen. The people that are running these sites, these pirate services, they're criminals. They don't really have any care or respect for your data or your security. But then the other thing is that if it's a free model, then if it's free, you're the product. And the advertising will take you to ransomware or malware or whatever. And that's really interesting, particularly in Asia at the moment. There's a lot of focus on cybersecurity, but I don't think that there's a wider appreciation of just how much of a honeypot a lot of these piracy services are. Vamos a ver, el empresario pirata lo que procura obtener el máximo beneficio con la explotación del contenido ilegal. Por lo tanto, no está entre sus objetivos tener una aplicación o una web protegida. No está en su objetivo porque además, a raíz de nuestros ataques tecnológicos o de nuestras redadas judiciales, pues lo que saben que tienen que cambiar al cabo de un mes de URL, de aplicación. Entonces, no les es rentable establecer sistemas de ciberseguridad. Al revés, como son delincuentes, yo creo que lo hacen a idea para tener el negocio, porque aunque digan que es gratis algunos, no es gratis porque se financian con la publicidad que tienen en sus entornos webs. Hay otros que se financian con una suscripción muy barata que incluye no solo deporte, incluye Netflix, HBO, que incluye todo. No invierten en ciberseguridad porque saben que a los 2 o 3 meses tienen que cambiar de aplicación, ¿no? Recientemente en Argentina, ayer mismo anunciamos una redada muy importante que hicimos la semana pasada, la Alianza Antipiratería de esa zona del mundo y la Fiscalía de Delitos contra la Ciberdelincuencia de la provincia de Buenos Aires, y en una entrada de registros de una empresa, entre comillas, de piratería, que tenía 8 millones de suscriptores a ver contenido ilegal de pago, 8 millones estoy hablando, en toda Latinoamérica. Una empresa de altísima tecnología, las instalaciones parecían instalaciones de una gran compañía audiovisual y no tenían temas de ciberseguridad, ellos saben, tienen como 40 marcas diferentes que las van utilizando y cambiando según podemos ir retirándolas o anulándolas con nuestros sistemas tecnológicos, ¿no? Pero bueno, contra eso nos enfrentamos y contra esto seguiremos luchando. Yeah, it's morphed, it's developed, and it's very sophisticated. I mentioned before also, we started talking off about BitTorrent and music, but now the piracy delivery models have also morphed. We're seeing a lot more moving away from a migration of websites towards sort of IPTV and apps, pirate apps, the type of operation that you've just described. Can you give us a bit more background about how pirates are producing content and how consumers are now accessing the pirate content? Como todo el mundo audiovisual en general, pondríamos el ejemplo de el mundo audiovisual ha evolucionado de la televisión en blanco y negro al color, al aire, al cable, al ADSL, a la fibra, al 5G, pues el mundo de la piratería tiene su evolución constante también. No es lo mismo cómo se está pirateando hoy el contenido ilegal de lo que era hace 5 años. O sea, hoy, ¿qué es lo que más está predominando? El sistema IPTV y aplicaciones es lo que más se está aplicando. Y luego, una tendencia en los últimos 3 meses, diría 4 meses, que está teniendo un crecimiento importante, que es el peer-to-peer, que es el emule, los que somos mayores nos acordaremos, que es el compartir contenidos entre particulares, que cuantos más particulares se conectan a ese PC de uno, que ese se conecta con otro, ese con otro, ese con otros 3, comparten el mismo contenido, pues mejor calidad tiene, y eso es
un sistema que tenemos un crecimiento importante en los últimos 4 o 5 meses, al cual ya también tenemos el sistema tecnológico para poder atacando, pero tiene que ser país a país. Y bueno, también, pero sigue estando de una forma muy importante el mundo de las aplicaciones, que algo habíamos controlado a través de las stores, tanto de las Play Store como de las Apple Store, pero ahora existe esas aplicaciones van a otros mercados, que son las APKs, en los mercados, llamemos secundarios, de las URLs, de los www. Que venden aplicaciones que ya no tienes que pasar por la tienda de Google, de la Play Store de Android, y te los bajas directamente de un entorno web, ¿no? Pues eso todavía sigue funcionando, pero diría que la última novedad más reciente es el peer-to-peer, lo que era el emule antes, es lo que empieza a funcionar. El VPN se utiliza en ciertos territorios también para intentar sortear los bloqueos que hay en zonas del mundo, como en España, que nosotros bloqueamos, pero todavía no está en una forma mayoritaria en el mundo, ¿eh? Hay ciertos territorios donde el VPN es muy utilizado. Recientemente en Francia, a raíz de la resolución contra la pornografía, que hay que registrarse para los que quieren ver pornografía y acreditar que son mayores de edad, ha habido un uso de la VPN para saltarse todas esas normas, ¿no? En Middle East también la VPN es muy utilizada, pero en el resto todavía del mundo vemos traslación, pero no de una forma muy mayoritaria. Yeah, VPN. The VPN usage is interesting, particularly because previously it was just used for websites, and now it seems to have morphed into different forms of accessing pirate content. You raised the issue there about of Google and Meta, and we're going to talk about that a little bit later on. You also raised the issue, which I think is really interesting, about this sort of more moving to a peer-to-peer model and kind of hive activity with piracy. Interestingly, we did some research in Asia Pacific. ISDs, Cody boxes, black boxes, illegal streaming devices are very, very popular. They're obviously not regulated. We've done a lot of research on them, and they're all riddled with piracy. But there's very much the potential for those devices to be coordinated together by a black hat operator for some form of botnet attack. And I think that vulnerability would be similar with the type of P2P piracy that you're talking about as well. Sí, aquí la clave hay que saber que para poder navegar o transmitir un contenido a través de Internet, de los entornos digitales, pero de Internet, tienes que tener una IP. Al final la IP es la identificación tuya personal, es como tu pasaporte, de donde sale el contenido, ¿no? Entonces hay otras formas de anonimizarlos, que es lo que hace Cloudflare colaborando con la piratería, pero esa IP hay que bloquearla. Y, con el peer-to-peer es más complicado porque son más miles de IPs las que están retransmitiendo ese contenido, pero se puede hacer porque al fin y al cabo siempre hay IPs semilla, llamemos, ¿no? En el mundo peer-to-peer. Pues hay 10 personas que se están bajando la señal de un evento deportivo, que la están retranspasando a otras 10, esas 10 a otras 10, esas 10 a otras 100. Entonces, pero siempre hay unas IPs semillas, que es lo que nosotros tecnológicamente ya localizamos, ¿no? Esas IPs de semillas de primer nivel, de segundo nivel, y somos capaces de bloquear, pero son miles de IPs las que hay que hacer. Y a veces el bloqueo, las compañías tecnológicas, los telecos, las ISPs, pues no tienen tecnología ellos para la capacidad del número de IPs que les damos, ¿no? Pero bueno, en eso soy optimista porque la piratería va rápido a nivel tecnológico, pero nosotros también, ¿no? Nosotros estamos en el día a día y sabemos lo que está pasando y además estamos muy, muy infiltrados también, hay que decirlo, en el mundo de la piratería, en todos aquellos hackers que trabajan para el mal, y entonces conocemos en directo todo lo que están trabajando y preparando para el futuro, o no tan futuro, para la semana siguiente. Por lo tanto, lo bueno que estos años de trabajo, y sobre todo este último año, nos ha llevado a un conocimiento, diría que prácticamente perfecto, de las diferentes ventanas que hay en el ámbito de la piratería, y para poder combatir ese fenómeno tienes que tener conocimiento. Otra cosa es que
lo sabemos, pero hay muchos actores que participan desde que se roba la señal, porque ahora fundamentalmente se roba la señal en los servidores, en los CDNs de los broadcasters. Ahí entran los piratas, roban la señal hasta que la consume el pirata consumidor. Hay muchos actores en medio. Esa señal va viajando o se va dando a conocer, o gente que va colaborando para que llegue la señal sin problemas, ¿no? Van desde las compañías de telecomunicaciones, que digamos que es el último metro, pero van a compañías como Cloudflare, que se dedica a anonimizar la IP para que no los identifiquemos, o compañías como Google, que también facilita en torno a su URL y no desindexa con facilidad, o Amazon, que está colaborando últimamente bastante más, pero tendría que colaborar muchísimo más de lo que está haciendo todavía, no solo en el ámbito de los dispositivos como el Amazon Fire, sino también en el ámbito de sus hosting, sus servidores, donde los piratas ponen la señal para distribuirla, ¿no? Los canales también de donde se anuncian todo este mundo de la piratería, como Telegram, Discord, Signal, también deberían colaborar más. Tengo que decir que Telegram lleva un año colaborando muy bien en este tema de la piratería, o también el entorno de las redes sociales, X, que también lleva unos 5 meses colaborando muy bien con la Liga en el ámbito de la piratería, Meta también, YouTube, aunque no sea una red social, la incluyo allí, pero bueno, van apareciendo redes sociales, ¿no? En el mundo de Miredes tenemos una que se llama Jacob, que es una red social que está creciendo muchísimo, lleva escasamente un año, y con la cual también estamos empezando a colaborar. Entonces, pues, lo importante es conocer toda esta transversabilidad, esta trazabilidad que tiene la piratería desde el origen, cuando roban la señal, hasta cuando la ve el consumidor, e ir trabajando con cada uno de los actores para ir cortando o dificultando que el consumidor pirata tenga problemas para ver la piratería, ¿no? You've touched on a lot there, which is really interesting, and I want to come back to the blocking in a minute, because you've been very progressive and very aggressive in the way that you've been blocking. But I just want to stick on the intermediaries for a little bit, and you mentioned Telegram there. Telegram for many years were talk to the hand. They didn't want to know, but interestingly, now that they are sort of getting into the content game themselves via their Tent offering, they are becoming a lot more interactive and a lot more helpful. And we're seeing that across a lot of platforms. I deal on a regular basis with Telegram, Facebook, YouTube, TikTok as well. TikTok is very, very big here. But there's more that they could be doing. Is there anything specifically that you think the platforms could be doing more to what they're not doing at the moment? Pues yo creo que no podemos igualar el nivel de colaboración de todas las plataformas, ¿no? Es muy diferente, unas son más, otras son menos, pero de las que has nombrado, TikTok también lleva un año con una muy buena colaboración, tanto cuando denunciamos o se denuncia contenido ilegal que está en TikTok, como han hecho unas aplicaciones con inteligencia artificial que ellos mismos detectan ya cuando hay contenido ilegal y prácticamente al minuto los están quitando. A veces van más rápido, otras veces más lento, pero sí que están colaborando. Telegram también, que hay que pensar que en el mundo Telegram hay dos formas de cómo participa la piratería. Una es con la retransmisión del evento en directo, que a veces tenían usuarios que daban el evento en directo. Eso también ya pasan a eliminarlo prácticamente en 5 minutos, pero también pasan a eliminar aquellas cuentas que te dirigen a otros en otros lugares, en otras redes sociales que están retransmitiendo el contenido, pues Telegram también colabora. Discord, que es una red social que se ha utilizado mucho en la gente joven del tema del gaming, llevamos 2 meses colaborando y no va a la velocidad que nos gustaría, pero bueno, nosotros creemos que al final, entre la presión que hacemos, el daño que se dan cuenta que están haciendo a la propiedad intelectual y el riesgo reputacional también que tienen, se avanza muchísimo más, ¿no? Eso en el ámbito de redes sociales, yo creo que, y mensajería, yo estoy, me diría, contento con la colaboración que hay. Hay otros elementos en el ámbito digital con los cuales no estoy tan contento, ¿no?
es como compañías como con Google, en absolutamente estoy nada contento, todo lo contrario. Nosotros ahora mismo tenemos 17 demandas criminales contra Google en el mundo, porque no solo es que son copartícipes en el robo de la propiedad intelectual, sino que permiten blanqueo de capitales, porque el dinero ilegal que obtiene el pirata en publicidad con Google Ads es el que los paga. Y eso es blanqueo de capitales, o sea, hacer el dinero obtenido de forma ilícita, dárselo a otro como una comisión por la publicidad que se tiene, ¿no? Tampoco estoy nada contento con Cloudflare. Cloudflare es una compañía muy importante de ciberseguridad en el mundo, de las primeras, es una compañía americana. Esta compañía se dedica en ciberseguridad a anonimizar las IPs de los grandes supermercados, del Ministerio del Ejército, y lo que hace es dar una IP para que los hackers no puedan entrar a las IPs originales. Y lo que está haciendo es compartir esas IPs legales con contenido ilegal. Entonces, claro, cuando nosotros bloqueamos una IP de Cloudflare, puede haber contenido legal. Y ellos lo están haciendo con intención de mantener este doble negocio. Y después, por lo tanto, no estamos nada contentos. Amazon, insisto, ha empezado a colaborar, pero creo que le queda un recorrido amplio todavía por colaborar. Hay que pensar una cosa y hay que ser muy claros, ¿no? Todas estas compañías, cuando hay pedofilia, la quitan enseguida. No aparece, no hay. Y la pedofilia es un delito grave o muy grave. El robar la propiedad intelectual es un delito desde las tablas de Moisés, ¿no? Desde que Moisés hizo los 8 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos, perdón, ¿no? El séptimo era no robarás. Entonces, no hace falta decir lo que es delito, pero con la pedofilia son muy rápidos, muy perfectos. En cambio, con el robo de la propiedad intelectual son más laxos, ¿no? Entonces, yo no me creo muchas veces que tecnológicamente no lo puedan solucionar mucho más rápido, ¿no? Bueno, estoy seguro que lo pueden hacer más rápido. Yeah, it's a matter of do they want to do it much faster, I think. I think you're absolutely right. They can do it. They make business decisions, and sometimes they will, and sometimes they won't. But you've also sort of touched upon on site blocking there and the various intermediaries that are involved in site blocking. So in Asia, there's a fair bit of blocking. I think we've come a long way from the days when just any kind of blocking was bad. I think site blocking these days is very forensic. It's either an order by a court or an order by a government department that has made a very clear determination of whether the site is an infringing site and whether therefore should be blocked. We work with you in Singapore on getting the sites blocked there through the courts, but mostly in Asia Pacific, to my knowledge, it's all DNS blocking and it's server blocking. Sorry, it's not server blocking, it's website blocking with a little bit of app blocking, but you're much more advanced with the way that you're blocking over there, and you're able to block a lot more quickly. A game goes for 90 minutes or a little bit longer these days with all of the interruptions. It's not like a movie or a television program which you can watch at any time. The moment of opportunity during a game is during the game time, and you've had a lot of success in blocking during game time in Spain and elsewhere as well. Are you able to give us a little bit more background about how you do it and the importance of doing it, and maybe any problems you've got with the live blocking program? Bien, primero aclarar una cuestión. El bloqueo de DNS es un bloqueo que se hacía hasta hace 2 años, pero que ahora es inefectivo, porque incluso Google Chrome ya tiene un sistema FH que se salta el tema es inefectivo. Y entonces la única fórmula que hay que conseguir para bloquear es bloqueando directamente la IP de donde sale la fuente de origen, ¿no? El sistema tiene que ser por una resolución judicial o por una ley. Nosotros en España es por una resolución judicial que nos permite bloquear las IPs. Nosotros lo que hacemos es detectar las IPs que están retransmitiendo el partido, el juego en directo, o sea, porque tenemos un sistema de rastreo en todo Internet y cualquier partido de la Liga Española pues tiene entre 2.000 y 3.000 IPs en el mundo que están retransmitiendo. Nosotros lo que hacemos, las localizamos, las IPs, localizamos también el hosting, donde está alojado, todo automatizado, y entonces lo que hacemos en España es mandar esas IPs
a las compañías de telecomunicaciones, a los ISPs que se llaman técnicamente, para que impidan a sus clientes acceder a esas IPs, que es donde están las webs o los dominios que se ve el fútbol gratis o de pago. Entonces eso, desde que nosotros la localizamos, está todo automatizado, se las comunicamos a las compañías de telecomunicaciones, tardan 3 minutos y en 3 minutos se bloquea y ningún consumidor español puede acceder a esas IPs a ver el producto fútbol, ¿no? Luego se hace más complejo porque como Cloudflare comparte sus IPs con contenido legal y contenido ilegal, pero nosotros estamos bloqueando también las de Cloudflare porque vemos que cada vez el contenido ilegal cada vez va menos a las IPs más importantes que tienen ellos de sus clientes, ¿no? Se están dando cuenta que se van a quedar sin clientes porque si nosotros bloqueamos una IP que hay un contenido legal, automáticamente el cliente se suele quejar y nosotros decimos, no, es que usted no sabe que en su IP que Cloudflare está compartiendo contenido ilegal y usted tiene que salirse de Cloudflare o está colaborando con Cloudflare desde este momento. Entonces, bueno, ese es el sistema, rastreamos, tenemos las IPs y bloqueamos. Y luego está el tema de los hosting, que es un tema interesante, porque en el mundo hay 1.200 compañías de hosting, que es donde se aloja el pirata para retransmitir la señal. También se lo comunicamos y algunas, que ahora muy poco, aproximadamente el 15% del mercado del mundo, bloquea también, el hosting bloquea, ¿no? Pero ese bloqueo es mundial. Entonces, si el hosting bloquea es mundial. Estamos llegando con compañías importantes a acuerdos. Vercel es una compañía, CN77, que nada más que les comunicamos que hemos detectado que en su hosting hay IPs, bloquean a los 2 o 3 minutos y estamos ampliando el número de hosting para que bloqueen. Vamos avanzando, hay algunas que nos cuesta más o nos cuesta menos, pero aquí tenemos un doble camino, ¿no? El que he explicado nacional con las compañías de telecomunicaciones y el de los hosting, que hoy estamos en un 10% del mercado de todas las IPs que tenemos, solo se bloquean un 10%, pero bueno, vamos avanzando cada vez más. Ahora estamos colaborando con Amazon a ver si avanzamos más rápido de lo que hay, porque también Amazon debe bloquear más de lo que hace, pero bueno, yo creo que es un trabajo que poco a poco llegaremos al final. I like your hope. I'd like to think that we're going to get there as well. I just want to come back a little bit to Cloudflare and the point that you made there. So what we're talking about is IP blocking kind of on a Cloudflare server and on a different server. And a server can host a lot of different sites or services. What we've tended to see is that most of the pirate hosting services are exclusively pirate. So if you're able to block that server through an IP block, then you're only really blocking piracy services. When it comes to Cloudflare, do you think that Cloudflare have the option to discriminate and move just the pirate services to over there, or they deliberately combine them with other legitimate services so that if there's a block, everything's blocked? What I'm trying to say is, do you think it's possible for Cloudflare to identify a pirate service and put it over there, whereby if it's blocked, it wouldn't affect legitimate services? Sin duda, no, pero estoy seguro porque tecnológicamente se puede, lo sabemos, y porque Cloudflare lo hace con otras cuestiones, ¿no? Cloudflare, ya lo he dicho, si un cliente de Cloudflare quisiese subir contenido pedófilo, automáticamente lo detecta y no va con ninguna IP. Por lo tanto, podría hacer lo mismo. Si subiese un contenido ilegal de propiedad intelectual, podría absolutamente discriminarlo y no lo hace. Pero es que además Cloudflare tiene otro sistema para hacerlo, tiene dos, no solo uno de discriminación previo, que lo hace con la pedofilia, sino incluso durante el propio partido. Cloudflare tiene un sistema de mutar, es decir, si yo bloqueo una IP de Cloudflare, él puede automáticamente el contenido que es legal mutarlo a otra IP. De hecho, Cloudflare, que se presta servicios a compañías muy importantes en el mundo, cuando se produce un error en la comunicación, el que sea, que en una IP
rápidamente la muta a otra para que el cliente no pierda el servicio. Por lo tanto, puede perfectamente hacer lo mismo y hacer esa discriminación. Cuando él ve que nosotros, la Liga, bloqueamos una IP de Cloudflare que tiene contenido ilegal, cuando ve que es un contenido de la Liga, automáticamente puede perfectamente discriminar el contenido de la Liga, mandarlo a una IP basura y la otra darle una IP correcta. Pero es que lo están haciendo con otros servicios, otros productos. Lo que pasa es que el CEO de Cloudflare es un osado que le gusta ganar dinero por todos lados, porque gana con en la colaboración del robo de la propiedad intelectual, como luego gana en sus servicios legales, ¿no? Hay que pensar que tiene más de un 80% del mercado de la ciberseguridad en el mundo, ¿eh? That's really interesting, because I think that before, if you're trying to take an action and it was hosted by Cloudflare, there's nothing that you could do. But you've been very aggressive in taking action against Cloudflare and kind of shining a light on what their activities are. Are you hopeful that this issue with Cloudflare will eventually be resolved? Seguro, porque hay que pensar que Cloudflare, nosotros tenemos también acciones criminales contra Cloudflare, pero es que tiene problemas en Italia con acciones también del propio gobierno italiano, tiene problemas en Francia, tiene problemas en Alemania, ha tenido problemas en Estados Unidos, o sea, y todos son problemas vinculados al robo de la propiedad intelectual, a la piratería. Por lo tanto, se va avanzando. Él se defiende con la famosa libertad de Internet y la neutralidad. Y claro, la libertad de Internet y la neutralidad no está para que los ladrones vayan por la autopista robando y que todo el mundo les deje pasar, ¿no? Roban un banco, las carreteras deben ser neutrales para que todo el mundo pueda ir, pero como son neutrales no hay que pararlos ahí, ¿no? Al ladrón con toda la cocaína o con todo el dinero que ha robado, ¿no? Pues eso es lo mismo, Cloudflare defiende esa libertad, ¿no? Y esa no es la neutralidad de Internet. That's really interesting, because I think this whole the concerns about censorship, the concerns about restrictions of freedom of speech, which are very, very valid concerns, I think have been to an extent used and abused, certainly by pirates, and to an extent by other intermediaries who don't want to have their, shall we say, shady activities highlighted. We're just talking a little bit here about government as well, and the role of government. You talked about Italy and how heavily involved the Italian government is with their piracy shield and with protecting piracy over there. I think a big difference that I can see between Asia and Europe is a lot of the premium content in Europe, whether it's the Premier League or La Liga or Serie A, is very much identified with the country. So the government may be emboldened to take action because to an extent they might be feeling they're protecting the culture. Whereas La Liga content, if it's being broadcast in Hong Kong, is sort of being distributed by someone who's purchased it. But nevertheless, I think that the importance of working with government is absolutely crucial to change laws, to get awareness, to put out messaging around the concerns, the wider concerns. We've spoken about consumer cybersecurity concerns around piracy. I just wonder, how important do you think the role of government is for La Liga when you're combating piracy? Es muy importante, pero también depende de territorios, ¿no? Yo, por ejemplo, hay territorios que confío más en los órganos judiciales porque existen mecanismos, insisto, el robar desde hace muchos siglos que es robar, no hace falta explicárselo mucho a un juez y lo entiende rápidamente lo que es robar. Sí que es verdad que a lo mejor necesitas apoyos gubernamentales para que promuevan legislaciones para cómo puedes trabajar en los bloqueos en directo, ¿no? Pero yo haría un llamamiento en los gobiernos de Asia, ¿no? Porque en estas IPs normalmente no solo va el contenido de la Liga o el contenido de la Premier League, va contenido también local de deportes o que también les están robando. O sea, una IP no es una IP solo para la Liga, solo para la Premier, solo para la Champions, ¿no? En esa IP va desde la Liga, la Premier, Netflix, HBO, todas las que puedan existir. Van muchas más. Entonces, cuando tú bloqueas esa IP, estás defendiendo no solo la Liga, que en nuestro caso, estamos también protegiendo a la Premier, estamos también protegiendo a Netflix, estamos protegiendo también a HBO,
que me gustaría que colaborasen más. La Premier colabora, lo tengo que decir, muchísimo, pero los otros, pues bueno, no colaboran tanto con nosotros, pero y en eso también se tienen que confiar los gobiernos, que están protegiendo también su industria local, deportiva, de ocio, de entretenimiento, de streaming, de la que tengan, y en eso tienen que pensarlo también, ¿no? Yeah, I agree. And it's also interesting that you talk about the importance of the larger rights holders and the larger organisations taking action, but the cascading effect of that. So I represent about 50 to 80 different companies, but the ones that are doing the blocking are the ones that can afford to do the blocking. But that blocking is affecting everybody. So the smaller local companies may not be able to afford to take the blocking, because quite often, if you're going to go through the courts, it's expensive. To have an anti-piracy division is expensive, and it's difficult for companies who are just trying to make a buck at the moment in a very challenging broadcasting environment to be able to bring those actions. So I think industry support and government support for anti-piracy actions, whether it's blocking or anything, is really important because of the wider effect it has on the whole broadcast ecosystem. Sí, es verdad que existen titulares de derechos que no son tan grandes como puede ser la Liga, que no tienen esos recursos para poder destinar a la piratería, pero también es verdad que vamos camino de centralizar mucho el tema de la piratería, entonces se defiende a todos, como acabo de explicar hace en la anterior pregunta, ¿no? Nosotros, cuando bloqueamos, no decimos, oiga, no bloquea la Bundesliga, se le bloquea también si en esa IP va a la Bundesliga, ¿no? De hecho, hemos tenido algunas ofertas de piratas, de empresarios piratas, en el que nos han dicho que, oiga, si yo quito la Liga de esta IP, pero dejo la Premier, dejo la Champions, dejo HBO, ¿dejará de atacarnos? Pues hemos tenido bastantes ofertas de este tipo, ¿eh? Y le hemos dicho que no. Le hemos dicho que no, que nosotros no queríamos piratería de ningún tipo. Hubiese sido fácil decir que sí, y alguna era compañía pirata importante, y le hemos dicho que no. Por eso, y ahora yo veo, sobre todo en el último año que hemos avanzado muchísimo en el ámbito tecnológico en la piratería, veo una concienciación de grandes propiedades y grandes broadcasters del mundo en que tenemos que proteger a todos, que hay algunos que no están, aun teniendo dinero para hacerlo, pero nos tienen que dar lo mismo, porque si no lideramos, acabaremos muy mal. Entonces hemos tomado esa decisión y en el mundo estaremos 8, 9 entre la Premier, algunos broadcasters y alguna otra titularidad que se está tomando esto en serio, y nos da lo mismo que protejamos a pequeños, a otros grandes, sino que tenemos que acabar con esto o disminuirlo lo máximo posible. Acabar es complicado. I totally agree. I'm aware that we're sort of coming to the end of our session, and there's a few more questions that I want to ask. But sort of one thing that I wanted to talk to you about, I know that you have released an anti-piracy messaging campaign recently. Other broadcasters and other rights holders in the region have been doing that as well. Can you give us a little bit more background about that campaign and maybe the importance of consumer messaging for La Liga when it comes to piracy? Bueno, el mensaje al consumidor es doble, ¿no? El primero, que está robando, que esto no es un tema de porque es caro, tengo derecho a hacerlo, ¿no? A mí en un supermercado, si me parece cara el aceite, no lo robo. Procuro o no tomo aceite o voy a otro lado. Es así, no vale ninguna excusa para robar. Y luego el otro es que cuidado, que accediendo a estos lugares puede tener un daño muy grande en sus aparatos y en su patrimonio, ¿no? Y luego también un mensaje a los operadores audiovisuales, ¿no? Hay que proteger mejor los servidores, los CDNs de los operadores, ¿no? Porque nos compran el producto, lo ponen en sus servidores y lo distribuyen a sus clientes. Y donde hoy están entrando los hackers piratas a robar señales para luego venderlas a terceros, para que eso las revendan, es en los servidores de los
broadcaster. Y en esos servidores de broadcaster normalmente no está solo la liga, hay muchísimas más contenidos. Y allí todavía tenemos bastantes broadcasters que no defienden bien el producto en sus CDNs, porque ya no es la piratería de que uno tiene el deco en su casa, lo arregla un poco para retransmitir la señal, ya eso es muy minoritario, un 4%, un 5%. Lo que es más es que entran a los CDNs, roban la señal y la distribuyen. Y hay que pensar que, por ejemplo, la Liga tiene más de 100 broadcasters en el mundo y esos 100 broadcasters tienen sus CDNs y son vulnerables para que entren los hackers, roben la señal y la distribuyan para que la gente venda, ¿no? De hecho, hay hackers especialistas en el que cuando llega el viernes en sus canales muy restringidos van anunciando este fin de semana voy a robar aquí o este fin de semana voy a ir allí y se lo van diciendo a otros, para que esos se lleguen ahí y esos puedan distribuir. O sea, por eso es un fenómeno que va desde el origen hasta el aficionado y cada uno con su mensaje. Por eso quiero dar el mensaje del origen del broadcaster al del consumidor, que es el último. Yeah, you've touched upon there a really interesting point as well about working with broadcasters and perhaps the different levels of scale, which I also touched on, of the ability of rights holders such as La Liga or Bundesliga or whoever to fight piracy. Do you think there is an importance in organisations, broadcasters and rights holders working together to fight piracy, or is it better left to the big boys? Todos están afectados. Es que desde el operador pequeño al grande, ¿no? O sea, nosotros que auditamos a nuestros 100 broadcasters, algunos por sorpresa, otros sin sorpresa, todos tienen vulnerabilidades. Todos es fácil para un hacker, no para un usuario normal. Es muy complicado entrar, coger la señal, pero para los especialistas que hay de esto, de los malos, pues entran con cierta facilidad. Y allí, pues, también estamos trabajando desde la Liga con tecnología para que suministrar a los broadcasters pequeños, que sabemos que es cara para ellos, pues poder darles esa tecnología para que protejan mejor sus servidores, porque claro, nosotros tenemos broadcasters en una isla del Caribe y ese broadcaster nos paga, vamos a ver, 50.000 euros, pero tenemos otros broadcasters que nos pagan más de 100 millones de euros. Unos pequeños, otros grandes, pero el hacker roba la señal igual en el del Caribe que en el grande. Pero el del Caribe no tiene capacidad económica para proteger la señal. Entonces, ahí tenemos que estar las propiedades deportivas para ayudar a que pueda proteger la señal. Y en eso estamos ahora en una línea de ofrecer consultoría tecnológica y herramientas tecnológicas a los broadcasters para la vulnerabilidad que tiene, que es diferente en cada una, depende, pues la puedan proteger y evitar que roben la señal. Okay. Thanks for that. Look, I'm aware of time. Just a couple more things. You know, I've been doing this for a long time. I had a lot more hair, and what hair I had wasn't grey when I first started this. There's been a challenge. There's been a lot of progress. Where do you think La Liga is going to be standing in 5 years when it comes to piracy? You've been hugely aggressive over the last few years, and you've had a lot of victories, but there's a lot of work to be done. Where do you think you're going to be in 5 years with this? Primero voy a hablar de España, porque esto es un tema local en el que estamos haciendo los bloqueos y luego veremos qué pasa en otros países que lo estamos trabajando, ¿no? En España, con el tema de los bloqueos, si nos respetan las decisiones judiciales, esta temporada que ha terminado, hemos reducido la piratería en un 60%. En lo que llevamos de temporada, en estas 3 jornadas, hemos reducido la piratería un 70%. ¿Cómo lo sabemos? Porque esto, por el consumo de datos que tienen las compañías de telecomunicaciones. Cuando hay un partido de fútbol, la gente que piratea tiene que tener banda ancha y tiene que tener compañías de telecomunicaciones. Cuando juega el Real Madrid, hace brum, consume mucho. Cuando termina el partido baja, cuando empieza otro partido sube, baja, porque todos los consumidores piratas tienen que tener
Entonces, esos datos los tenemos y hemos visto como de cuando no se protegía, no se bloqueaba, a cuando se bloquea, hay una reducción de un 60%. Este año un 10% más, tenemos un 70% y llegaremos, yo creo, a un 80%. Y yo con eso creo que conseguiremos bastante la eliminación de la piratería en España, por lo menos. De hecho, hay otro dato. Los suscriptores a las televisiones de pago en España, por primera vez en 10 años, están aumentando. Justo a raíz de que empezamos los bloqueos. O sea, los datos son positivos. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Pues depende de las colaboraciones que vayamos teniendo con los diferentes países. En Argentina acabo de anunciar una redada que hemos tenido. Creo que vamos a empezar a bloquear en directo antes de final de año también en Argentina, que es el 45% del mercado de Latinoamérica. En Middle East, la semana que viene me reúno con SAIP, que es la entidad de propiedad intelectual de Saudi, donde es un país que hay mucha piratería para hacer bloqueos también en directo. Ya hemos hecho alguna prueba, pero también va a depender mucho a nivel internacional del comportamiento que tengan las grandes tecnológicas del mundo, Cloudflare, Google, Amazon, Apple, pues todo su comportamiento, porque si colaborasen muchísimos más, también reduciríamos mucho más la piratería. Y también la colaboración de los hosting, que los vamos teniendo, y creo que vamos a ir avanzando, pero eso es más lento de lo que nos está ocurriendo en España, ¿no? 80% would be fantastic if you could get there. Just one final question. If there was something that you wanted to say, excuse me, if there was one message that you wanted to put out to broadcasters, to governments, to everybody involved in the industry when it comes to the fight against piracy, what would that message be? Pues bueno, que primero para poder luchar contra la piratería hay que también primero conocer bien lo que pasa. Yo me encuentro que no se conoce bien lo que pasa. Lo que pasa desde el origen, desde que se roba la señal en el CD del broadcaster hasta que lo ve el consumidor pirata. Hay muchos actores en medio que hay que conocer: Telegram, Cloudflare, Google, hosting, servidores, compañías de telecomunicaciones, Android, smartphone. Hay que conocer muy bien todo el ecosistema, y si lo conoces bien es cuando puedes establecer la estrategia para poder eliminarlo. Todo a la vez no lo puedes hacer, pero tienes que identificar en cada territorio qué es lo más rápido, qué es lo menos rápido, y con eso diseñar la estrategia. Y eso es lo que les diría. Y que nos pregunten, que nosotros les contamos a todo lo que hacemos para evitar la piratería. No estamos encerrados. Hemos decidido hace mucho tiempo explicar a todo el que quiera las herramientas que tenemos, cómo lo hacemos, y el que quiera colaborar podrá colaborar con nosotros, porque creemos que si no es un problema solo nuestro, es un fenómeno de todos que hay que solucionar. Yeah, and I think on that note, that's a good place to conclude, is that, piracy is everybody's problem, and your competitor is not necessarily the legitimate person in the market, it's the pirate company in the market. So, Javier, thank you very much. Thank you. Thank you, everybody.